Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí está brotando, está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración. Hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Recíbelo. ¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Vamos ahora con la 29, acerca de la revelación bíblica del Espíritu Santo, el estudio de la revelación bíblica. La 29, y en esta ocasión es la autoridad del Espíritu Santo. 29, la autoridad del Espíritu Santo. Ha quedado suficientemente claro que el Espíritu Santo es una persona divina. Nosotros los seres humanos nacemos a la vida espiritual por voluntad exclusiva de Dios, donde no participa la voluntad humana, tal como está escrito en Juan 1:13, que a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, Juan 1:12, y el 13, los que no son engendrados de voluntad de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos engendrados a la vida espiritual por el Espíritu Santo. Y nos lo dice la Escritura mirando también
Cuando Jesús hablaba con Nicodemo, le dice: lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del espíritu es espíritu. Es necesario nacer del agua y del espíritu para entrar al reino de los cielos. El agua y el espíritu. Y te decía que no participa para absolutamente nada la voluntad humana. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque nos dice la palabra que nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él, ¿sí? Y nos hizo sentar en lugares celestiales, nos dio vida. Y te puse la comparación: ¿cuál fue la participación de Lázaro en su resurrección? Ninguna. ¿Obedeció? ¿Cómo obedece un muerto? De ninguna manera. Lázaro salió fue por el poder de Dios. El Espíritu regresó a él y resucitó por el poder de Dios. Tanto hizo Lázaro para salir del sepulcro como hacemos nosotros para salir del mundo y la vida sin Dios, como lo hicieron los israelitas para salir de la esclavitud en Egipto. ¿Qué hicieron? Salir. ¿Algún esfuerzo? Ninguno. Salir nomás. Asimismo, Lázaro, ¿qué hizo? Salir nomás. Ahora nosotros, ¿qué hacemos? Solamente salir del mundo de pecado a una vida nueva con Cristo. Vimos al Padre Dios enviando a Isaías a predicarle a un pueblo sordo y ciego. Cuando está en la visión de Isaías, que la recibió en los tiempos de los reyes de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, y en aquella ocasión murió, en el año que murió el rey Usías, él vio esa visión tremenda estaba enterrando a su rey terreno, pero Dios le da una revelación. Si estás muy afligido, es como parafraseando la situación: Isaías, estás muy triste porque murió tu rey. Hay un trono en el cielo donde está sentado el Eterno, uno que nunca muere y tiene dominio sobre todas las cosas. Ay de mí, que soy hombre impuro y han visto mis ojos a Dios. Fue purificado. Ya después dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y dice: heme aquí, envíame a mí. Y lo manda a predicarle al pueblo sordo y ciego: oíd, ve y dile a este pueblo, ved, por cierto no comprendáis, engruesa su corazón, el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, para que haya sanidad. Ve y predica. Pero cuando Lucas registra la defensa de Pedro ante tantas acusaciones allí en Roma, nos dice en Hechos 28-25: y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos se han cerrado, para que no vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Allí nos dice que Jehová fue el que le habló, y aquí Lucas registra que fue el Espíritu Santo el que lo hizo, el que tiene toda la autoridad, que fue el que inspiró las sagradas Escrituras. Lucas afirma que fue el Espíritu Santo. También sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obran siempre mancomunadamente, es decir, nunca tienen actuaciones separadas. Recordemos lo multidicho, que el Padre es la fuente de la revelación, el Hijo es la revelación y el Espíritu Santo el intérprete de la revelación. Y quien nos inspira e ilumina en el entendimiento de la revelación es el Espíritu Santo, el que hace resplandecer la luz de las tinieblas.
y el que ilumina nuestro conocimiento para que nos resplandezca en la iluminación de la faz de Jesucristo. Él nos ilumina y nos revela a Jesucristo. El Espíritu Santo nos revela a nuestro Señor Jesucristo. Él tiene autoridad. Y vamos a ver ahora básicamente dos punticos. Por el Espíritu Santo entramos al Padre mediante Jesús. Y dos, la autoridad de la palabra es la autoridad del Espíritu Santo. Entonces miremos, como lo dice en Efesios capítulo 2, que por medio de nuestro Señor Jesucristo, por un Espíritu tenemos todos entrada al Padre, porque por medio de Él viene el apóstol Pablo hablando de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él, los unos y los otros, es decir, los judíos y los gentiles, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por medio de Jesús, gentiles y judíos entramos por el Espíritu Santo, por un mismo Espíritu Santo al Padre, porque no hay sino un Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de la verdad. Y la salvación es una obra trinitaria que es revelada. Entendemos y recibimos por el Espíritu Santo que inicialmente esto fue dado a los apóstoles y a los profetas. En Efesios 3 esto fue revelado a los apóstoles y los profetas. Por eso dice, edificaos en el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Mira, en Efesios 2:20, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. El fundamento de los apóstoles y de los profetas es la Sagrada Escritura, porque fueron apóstoles y profetas y siervos los que pusieron el fundamento, y hay apóstoles y profetas fundacionales. Hay otros apóstoles y profetas que no pusieron fundamento, pero que hoy en día existen, porque es un ministerio que no fue quitado. Cuando Jesús subió a los cielos, dice, constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Más o menos unos 30 años después de este acontecimiento, el apóstol Pablo nos dice que él subió a los cielos, es decir, después de su resurrección a los 40 días subió a los cielos y constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero no, algunos dicen que solamente que apóstoles y profetas no hay en día, pero no vemos en ninguna parte de la Escritura que hayan sido suprimidos los apóstoles y los profetas. Lo que ocurre es que los apóstoles y profetas que hoy existen no son de la misma categoría de aquellos que fueron los apóstoles y profetas fundacionales, los que pusieron el fundamento. Primera de Corintios 3:10 dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento, el cual es Cristo, y nadie puede poner otro fundamento diferente que el que está puesto. Cada uno mire cómo sobreedifica. Ellos pusieron el fundamento. Hoy hay apóstoles y profetas que no pueden añadir absolutamente nada. Hay distintos rangos, jerarquías o formas de apóstoles. Jesús, el gran apóstol, ¿sí? Ese profeta, Jesús es apóstol, es profeta. Él no escribió nada, pero él hizo la obra, el Espíritu Santo la inspiró, los apóstoles fundacionales escribieron, y los siervos de estos 2000 años ha habido esos 5 ministerios para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es edificado por los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Todos se necesitan para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto fue revelado, como te lo he dicho, a los apóstoles y los profetas. Nos dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a
sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Misterio, porque en la antigüedad ese misterio no se dio a conocer. ¿Y qué es un misterio? Algo que está siendo revelado, pero que había sido dicho en la antigüedad veladamente. Como osaré sentir celos con un pueblo que no es mi pueblo. Ellos me movieron a ira y yo los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Fui hallado de los que no me buscaban, de los que no preguntaban por mí. Entonces, veladamente, en el Antiguo Testamento, por lo general dice, Israel adora a Jehová. Y en algunas ocasiones dice, toda la tierra adorará a Jehová. Adoran a Jehová naciones todas. Entonces esto fue revelado por el Espíritu Santo a los apóstoles y a los profetas. Los apóstoles y los profetas, por inspiración del Espíritu Santo, lo dejaron registrado en las Sagradas Escrituras, que, vuelvo y les digo, es el fundamento sobre el cual ha de ser edificada nuestra vida. ¿Sí? Como dice que el que edifica sobre la arena, viene el vendaval y grande la ruina, pero el que edifica sobre la roca, viene el vendaval y la casa permanece. Y la roca es Cristo, la roca es su palabra, es el fundamento, y Él nos da esas revelaciones que tiene preparadas para nosotros, como dice la Escritura, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu que proviene de Dios, y que podemos entender las cosas de Dios únicamente por el Espíritu Santo, porque el hombre natural, el hombre sin conversión, no puede entender las cosas del Espíritu de Dios. Cosas entendidas por nosotros, porque fueron escritas para nosotros. ¿Quiénes? Los que somos de la fe en Cristo Jesús. Si eres de la fe en otro Dios, en Buda, Mahoma, Lao Tse, Confucio o cualquier otro, estas cosas no las entenderás, pero son para ti también, solo que la invitación se te hace y esperamos que la aceptes para que vengas al conocimiento de la única verdad. No puede ser verdad la reencarnación y la resurrección. Si Dios es uno y a unos se reveló por reencarnación y a otros por resurrección, entonces es un Dios confuso, y nuestro Dios no es un Dios de confusión, sino de orden. Y todo esto, cuando viene el Espíritu Santo a nosotros, opera lo que hemos dicho, que es lo que es llamada la regeneración. Esto ocurre en el momento en que nacemos de nuevo por el Espíritu Santo, que nos concede una nueva naturaleza. Regeneración es nacer de nuevo y a una nueva naturaleza. No es nacer de nuevo a lo mismo. Nacemos de la carne de la madre a una vida biológica, y nacemos del Espíritu a una vida espiritual. No te dejes confundir que lo que la gente llama espiritual es puramente emocional y sentimientos. En cambio, con la regeneración obrada en el nuevo nacimiento, se nos concede una nueva naturaleza, y el Espíritu Santo además pone su sello en nosotros, y allí mismo opera lo que se llama la santificación. Y esta santificación opera de dos maneras: instantánea, en el mismo momento en que nacemos de nuevo. Santificar es decir que Dios nos separa para Él. Santo es separado para Dios. ¿Quién lo hace? Dios nos separa a nosotros de la masa pecadora para Él, aunque quedamos en medio de un mundo pecador, pero nos da el Espíritu Santo, nos da una nueva naturaleza,
pone su sello para nosotros y nos santifica, y empieza un proceso de transformación que se llama también santificación progresiva. Entonces, vamos despacio y repasemos. Cuando creemos en Jesucristo, que entramos por el mismo Espíritu al Padre, entramos por el Espíritu Santo al Padre, ¿cómo? Mediante el nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento ocurre otra cosa, nos pone el sello del Espíritu Santo. Un sello es título de propiedad. Ocurre en tercer lugar, en ese mismo instante, la regeneración. ¿Qué hace la regeneración? Nos otorga una nueva naturaleza. Ya seguimos siendo unos seres humanos, pero más que humanos somos seres celestiales, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, es decir, ya somos un espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo. Es muchos los temas, pero te lo digo desmenuzadito y despacio. Nuevo nacimiento, sello del Espíritu Santo, regeneración. Y en la regeneración, ¿qué es lo que ocurre? La nueva naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza? La naturaleza verdaderamente espiritual. Nos movemos por el Espíritu de Dios, no por los sentimientos o por las emociones. Y allí en esa nueva naturaleza también nos trae a una nueva vida y empieza el proceso de la transformación o santificación progresiva, haciéndonos cada día más santos, como dice la Escritura: sed santos porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santos, como lo dice en Levítico 19:2. Todos los días hemos de morir a las obras de la carne, hemos de morir a lo terrenal, como lo dice Colosenses 3:5, haced morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Lo terrenal es esto. Lo terrenal no es un carro, una casa, unos zapatos, una camiseta, no, esas son cosas terrenales, pero lo terrenal son las obras que hace la carne, que produce la carne, que generan muerte. Porque lo dice en versículos anteriores, que hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba, donde está sentado Cristo en la tierra, y las cosas de arriba son vestirse de Dios como santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, es decir, que nos vistamos de Cristo, de humildad, de mansedumbre, que nos soportemos los unos a los otros, que nos perdonemos los unos a los otros, y si hay alguna queja, haya perdón y no haya reclamo. Perdón ante todo. Vistámonos de amor, que es el vínculo perfecto, y el resultado de todo esto, la paz de Dios gobernará en nuestros corazones, a la que asimismo fuimos llamados en un solo cuerpo. ¿Cuál? El de Cristo. Y sobre todo esto, sed agradecidos. La ingratitud es algo que a Dios asombra y abomina y no acepta. Haced morir lo terrenal en vosotros, que son las obras de la carne: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, mentira. Despojémonos del viejo hombre y vistámonos del hombre nuevo, como lo dice la palabra de Dios. ¿Y esto cómo se hace? Lo dice Romanos 8:13, que esto se hace por el Espíritu Santo. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, esas obras de la carne es lo pecaminoso. También está en Gálatas 5:19 al 21, porque las obras de la carne son todo tipo de impurezas y de pecado. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Frente a estas cosas no hay ley. El fruto del Espíritu es que el carácter de Jesús. Y debemos someternos a la autoridad del Espíritu Santo para que Él forme a Cristo en nosotros, como lo dice también en Gálatas
4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Por qué? Pues porque venimos en una formación en la carne, crecimos como muy inteligentes, como muy exitosos, entonces muy vanidosos, muy arrogantes, soberbios, altivos, orgullosos y prepotentes. Porque una pizca de poder o de sabiduría produce vanidad, arrogancia y altivez, y humillación y desprecio hacia los demás. Y esto no es una obra del Espíritu Santo, sino de la carne. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, Dios quiere un solo cuerpo, que si bien hay diversidad de órganos y de funciones, hay unidad en el cuerpo, del cual la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, si el Espíritu Santo nos concede la entrada al Padre mediante nuestro Señor Jesucristo, nos da a conocer también los misterios de Dios. Él es el que nos hace nacer de nuevo, el que nos regenera, el que nos da esa nueva naturaleza, el que nos hace andar en vida nueva. Ese, a partir del sello, título de propiedad. Repaso que estamos en lo mismo: nuevo nacimiento, el sello, título de propiedad, regeneración, que es una nueva naturaleza, ya somos ciudadanos celestiales, nos santifica, nos justifica, nos transforma y nos prepara para la herencia celestial y eterna, porque Cristo heredó todas las cosas y nos hace a nosotros también coherederos con Él, porque si somos hijos, también somos herederos de Dios, y si somos herederos, entonces somos coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y estos son los beneficios que nos da también la epístola de Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, que son muchos. Nos bendijo con toda bendición, nos bendijo en 1:3, nos bendijo. En el 4 nos escogió, nos santificó, nos predestinó, nos adoptó, nos hizo aceptos, nos aceptó, nos redimió, nos perdonó, nos hizo sobreabundar en sabiduría e inteligencia, para que seamos alabanza. No solo para que le demos alabanza, sino para que seamos alabanza. Tu vida misma ha de ser una alabanza a Dios, un cántico donde quien te mire diga: este es un verdadero ciudadano celestial. Y Dios, siendo el Espíritu Santo el que inspiró las Sagradas Escrituras, también tiene toda la autoridad sobre nosotros, y nosotros hemos de estarle sujetos en todo, amarle, darle gloria, darle honor, obedecerle y adorarle. De manera que es el Espíritu Santo el que hace todas estas cosas, porque tiene toda la autoridad para hacernos nacer de nuevo, para sellarnos, regenerarnos, darnos nueva naturaleza, transformarnos, santificarnos. Grandes beneficios que nos da la autoridad del Espíritu Santo, a la que hemos de estar sujetos. Ahora, en segundo lugar, la autoridad de la palabra es la autoridad del Espíritu Santo. Teniendo todas estas maravillas, tenemos el compromiso y la obligación de ejercitarnos en la palabra de Dios, como dice en Hebreos 5:14, debiendo ser ya maestro, tenéis necesidad. Dice desde 5:12, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de las primeras palabras de Dios. Entonces vamos adelante, sigamos adelante, dejemos los rudimentos atrás. Sí, alimentémonos de la palabra
viva, estudiándola de día en día, porque la palabra de Dios es la autoridad de Dios, es el poder de Dios sobre el cual ha de estar edificada nuestra vida, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo nuestro Señor Jesucristo. Es la palabra de Dios, es la palabra que nos enseña los dones, el fruto del Espíritu Santo. Estamos advertidos que en los últimos tiempos habrá muchos peligros, porque habrá muchos engaños, falsos cristos, falsos profetas, y tenemos que ir a la madurez, como lo acabo de decírtelo en Hebreos capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Vamos adelante a la perfección. ¿Cómo? ¿De qué manera? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios está escrita para ser puesta en nuestro corazón, en nuestra mente, y no en una trila ya para que pongas todo papelito y se llene de polvo. No es un libro tampoco para adorar el libro, es un libro majestuoso y maravilloso para ponerlo en el corazón. Y hay un vicio que es un problema recurrente en la iglesia del Señor, y es el famoso dicho de muchos. Hay varios vicios, vamos a mencionar solo 3. El Señor me dijo, Dios, enredando de esta manera a los inmaduros y haciendo gala de una falsa espiritualidad como los que hablan en lenguas por doquier, ignorando las instrucciones de la palabra de Dios por el Espíritu Santo, que dice que si no hay quien interprete, calle en la congregación. Para esto también nos advierte el Espíritu Santo que tenemos la palabra profética más segura. Es que el Señor me dijo, no. Es probable, puede ser que el Señor lo haya dicho, pero seamos cautos, cuidadosos en andar diciendo el Señor me dijo. El Señor te dice por las Sagradas Escrituras. Todo hemos de someterlo al filtro de la palabra profética más segura, que es la Biblia. En segundo lugar, tampoco vamos a creer las mentiras de las falsas doctrinas y de las filosofías según los rudimentos del mundo y las tradiciones místicas y de las religiosas inventadas por hombres e inspiradas en el mismo infierno. Como lo dice Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de huecas sutilezas y filosofías. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Ojo con las filosofías, con los pensamientos humanistas que se basan en la sola razón, en los sentimientos o en las emociones, o en los éxtasis mixtos que son inspirados en el mismo infierno, y no en la palabra de Dios. Todo lo que no tenga cimiento en la palabra de Dios, fundamento en la palabra de Dios, deséchalo, porque ahí sí tenemos un filtro seguro, la palabra profética más segura. También, como dice en Isaías 29:3, este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no son sino mandamientos de hombres que han sido enseñados. Son mandamientos dictados por los hombres. Esa también fue la queja de nuestro Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, mucho menos vamos a creer las palabras de desánimo y de desaliento que Satanás está profiriendo en contra tuya, debilitando tu fe, tu confianza, tu seguridad en Dios. Tienes un proyecto, estás esperando iniciar una gran obra, tienes la realización de un sueño, se lo cuentas a alguien y ese alguien es alguien a quien no debiste decirlo y te lo va a decir: no puedes, no eres digno, estás viejo, ¿de dónde? No tienes la dignidad, no tienes el linaje. No, tú no eres escogido para eso, no eres la persona. Y vienen las palabras de desánimo dichas, proferidas por el diablo en boca de muchos que se dejan utilizar por ese inmundo renacuajo llamado el diablo, la serpiente antigua,
Cree más bien lo que dijo el Señor y Salvador Jesucristo, que dice: te bendeciré y de cierto te multiplicaré en gran manera, como lo dijo Dios a Abraham en Génesis 22:17, citado en Hebreos 6:13 y 14. Recuerda también las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él dice: mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por eso te invita el Señor en su palabra, a la autoridad del Espíritu Santo, a la autoridad de la palabra: pedid y se os dará, como dice la hermosa palabra de Dios: pedid y se os dará. Medida rebosante, apretada y remecida pondrán en tu regazo, como lo dice en Lucas capítulo 7. Pedid y se os dará. Pedid. El Señor Jesucristo es hermoso. Mateo capítulo 7. Confiemos en nuestro Dios. Te bendeciré y te multiplicaré en gran manera. Ahora, sometidos a la autoridad del Espíritu Santo en la palabra, vamos a mirar 6 punticos brevemente que mencionaremos. Vamos a confiar en toda la Escritura. Creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, y Él manda en primer lugar, que seamos santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:13 y 16, 13 al 16, lo que está también en Levítico 19:2. Dios manda por la palabra que seamos santos. ¿Sí? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, sed obedientes, santos en la manera de vivir. La voluntad de Dios es nuestra santificación, dice 1 Tesalonicenses 4:13, y que os apartéis de fornicación. Deja todo tipo de impureza sexual. En segundo lugar, sed llenos del Espíritu Santo, un mandamiento. Sed llenos del Espíritu Santo. Despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo, nos dice la palabra de Dios. 5:14, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos y no entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Es una orden. Llénate del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, y alabando a Dios en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sé lleno del Espíritu Santo. Aprovecha bien el tiempo. En tercer lugar, aviva el fuego del don de Dios, según de Timoteo 1:6. Aviva el fuego del don de Dios. El Espíritu Santo está en ti, avívalo. ¿Y cómo se hace? Póstrate, arrodilla, clama a Dios, estudia la palabra te da grandes promesas y pídelas al Señor, postrado, y el Señor te concederá los deseos de tu corazón, cuando esos deseos sean la voluntad del Padre. Número 4, no apagues el Espíritu Santo y no contristes el Espíritu Santo. 1 Tesalonicenses 5:19 y Efesios 4:30. 5, ocupemos de las cosas del Espíritu, porque esto es vida. Romanos 8:5 y 6, porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El ser humano está enloquecido por darle la satisfacción a la carne y por los deleites momentáneos, temporales, pasajeros y peregrinos del pecado, pero eso conduce a la muerte. Hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte, dice Proverbios 14:12. Ocúpate de las cosas del Espíritu, porque esto es vida.
El resultado de esto es que pide lo que quieras y será hecho. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Condición: has de permanecer en el Señor. Permanece en el Señor. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. ¿Cómo quieres vivir? ¿A quién quieres servir, mi amado que me escuchas? Hay una autoridad superior y es la autoridad del Espíritu Santo, el que nos da la entrada al Padre por la obra de nuestro Señor Jesucristo, nos hace nacer de nuevo, nos pone sus sellos, nos obra la regeneración, que es darnos una nueva naturaleza. La nueva naturaleza es que somos personas espirituales y ya no carnales, personas con ciudadanía celestial y no terrenal. Aunque tenemos la terrenal, mientras permanezcamos en este cuerpo de carne, opera la santificación y opera la transformación. Entonces son varios asuntos: nuevo nacimiento, sello del Espíritu, regeneración por el Espíritu, transformación por el Espíritu, santificación por el Espíritu. Y en segundo lugar, la palabra de Dios es la autoridad del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Edifícate en la palabra de Dios y anda en la voluntad del Señor. Abandona la mundanalidad, ríndete al Señor, busca las cosas del Espíritu, donde está sentado Cristo con Dios y donde nos hizo sentar en lugares celestiales, y recibirás grandes beneficios para toda la eternidad. Anhélale, como el siervo busca las aguas. Anhela así la palabra de Dios y la presencia del Espíritu Santo. Inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón, establecer tu reino en mi vida, el reino del perdón, del respeto, de la tolerancia, de la integridad, de la humildad, de la paciencia, de la bondad, de la lealtad, de la compasión, de la benignidad y bondad, de la generosidad y del amor. Quiero ser un vaso útil en tus manos. Lléname de pasión por ti. Equípame, úngeme, envíame y úsame. Quiero ser tu siervo. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Gracias, Dios, por tu palabra y por tu autoridad, Espíritu Santo, Señor, a la que habremos de estar sometidos, Dios, y atentos, amados Señor, para estudiarla, para aprenderla, para vivirla, para proclamarla, todo para la gloria de Dios. Eres grande y sublime, Dios. Tu palabra, aprender como Cristo siempre lo dijo y siempre respondió a los ataques, diciendo: escrito está. Señor, y si está escrito, nadie puede venir a decirme una cosa diferente, como lo dicen en la filosofía, en el humanismo o en el pensamiento de los hombres, que son pasajeros, efímeros y fugaces. Pero tu palabra es tan eterna como tú. Cielo y tierra pasarán y mi palabra no pasará. Recibe toda la adoración. Bendice tus siervos, sé propicio a nuestras necesidades. Venga la provisión, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Dios. Sanidad para todos los que están enfermos, alivio, bienestar y paz, un cerco protector. Oramos, Señor, por nuestra nación, por nuestros gobernantes, el presidente, los que están en eminencia, Señor, también los alzados en armas, terroristas, bandidos, ladrones, prostitutas, narcotraficantes, ateos, todos los que tienen un credo distinto. Oramos especialmente por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén.
Por sobre todas las cosas, ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos, dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.